Bienvenidos de nuevo a mi canal, ese rinconcito donde suspiramos juntos, analizamos cada mirada y nos emocionamos con las historias de amor que nos roban el aliento. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para lo que tenemos preparado. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha hecho latir más rápido el corazón de muchísimos de ustedes. Un momento que para muchos marcó un antes y un después en una de las parejas más queridas de la televisión. Si lo adivinaron, vamos a hablar del momento en que Serkan Bolat, el hombre de hielo, el arquitecto inflexible, se declara a Ozge Gurel, bueno, a Eda YLDZ, en una escena que, digamos que preparen los pañuelos porque vamos a diseccionar cada palabra, cada gesto, cada mirada de esa declaración que, según el título, los hará llorar. Antes de que nos hundamos hasta el cuello en la pasión y el drama, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si ya son de la casa pero todavía no se han suscrito, este es el momento. Denle clic a ese botón rojo y únanse a esta comunidad de enamorados empedernidos. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de amor, análisis y mucho fangirleo. Ahora sí, con ustedes, la declaración de amor de Serkan a Eda. A ver, seamos honestos. Serkan no era precisamente conocido por ser un torrente de emociones. Más bien, era una presa fría donde los sentimientos chapoteaban tímidamente en el fondo. Por eso cada pequeña muestra de afecto, cada atisbo de vulnerabilidad, era recibido como un tesoro precioso. Y su declaración, su declaración. No fue una explosión de fuegos artificiales, no esperen eso de él. Fue más bien como el amanecer después de una noche oscura, una luz cálida que se abría paso entre las nubes, revelando un paisaje hermoso y desconocido. Recordemos el contexto. Eda y Serkan habían pasado por 1001 obstáculos. Desde contratos matrimoniales falsos hasta amnesias repentinas. Su relación era un laberinto intrincado, lleno de giros inesperados y callejones sin salida. Pero a pesar de todo, su amor, ese hilo rojo invisible, seguía conectándolos, atándolos el uno al otro. Este hilo, tejido con complicidad, risas robadas y miradas que lo decían todo, era más fuerte que cualquier adversidad, más resistente que el acero. Era un lazo irrompible, forjado en la fragua de los desafíos y templado por la autenticidad de sus sentimientos. Y ahí estaban, en ese momento crucial, con la tensión palpable en el aire. Serkan, con esa mirada intensa que te atraviesa el alma, y Eda, con esa mezcla de esperanza y temor reflejada en sus ojos. Él sabe que la ha lastimado, que ha cometido errores, que le ha hecho dudar. Y ella, a pesar del dolor, todavía guarda la esperanza de que ese hombre al que ama con locura, por fin le diga lo que su corazón anhela escuchar. Eda, con su espíritu indomable y su corazón generoso, había perdonado a Serkan una y otra vez, siempre dispuesta a creer en la posibilidad de un futuro juntos. Pero cada decepción dejaba una cicatriz, una pequeña grieta en su armadura, haciéndola más vulnerable y al mismo tiempo más fuerte. La clave de esta declaración no reside tanto en las palabras en sí, sino en la honestidad que las impregna. Serkan no recita un poema aprendido de memoria, no utiliza metáforas grandilocuentes. Simplemente habla desde el corazón, con la torpeza y la sinceridad que lo caracterizan. Reconoce sus fallas, admite sus miedos y le confiesa a Eda lo que significa para él. Esta honestidad, que nace de la vulnerabilidad y del deseo genuino de redimirse, es lo que la convierte en algo tan especial. No es una declaración perfecta, pulida y ensayada, es una confesión cruda, imperfecta y por lo tanto, infinitamente más real. No dice te amo de manera directa, quizás por su incapacidad innata para expresar las emociones de forma tradicional. Pero lo que dice es mucho más poderoso. Le dice que la necesita, que la extraña cuando no está cerca, que su vida no tiene sentido sin ella. Le dice que ella es su equilibrio, su inspiración, su hogar. En esencia le está diciendo que la ama, pero con sus propias palabras, con su propio lenguaje, un lenguaje que Eda, y nosotros, sus fans, entendemos perfectamente. Estas palabras, aunque sencillas, están cargadas de significado. Son la prueba de que Serkan ha cambiado, de que ha aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida, el amor, la conexión humana y la posibilidad de compartir una vida con la persona que ama. La vulnerabilidad de Serkan es lo que hace que esta declaración sea tan conmovedora. Ver a este hombre normalmente tan reservado y autosuficiente, bajar la guardia y mostrar su lado más frágil, es algo que te llega al alma. Es como si todas las paredes que había construido a su alrededor se derrumbasen,
dejando al descubierto un corazón que late con fuerza por Eda. Verlo así, despojado de su armadura y expuesto a la posibilidad del rechazo, es un acto de valentía que no pasa desapercibido. Es la confirmación de que el amor, a veces, nos obliga a mostrarnos tal como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras inseguridades. Y la reacción de Eda, ¡ay, Eda! Ella escucha cada palabra con atención, absorbiéndolas como si fueran un elixir mágico. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero no son lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza, de amor. Ve en la mirada de Serkan la sinceridad que tanto anhelaba, la confirmación de que sus sentimientos son correspondidos. Estas lágrimas que resbalan por sus mejillas con suavidad, son la expresión de un alma que se siente amada, valorada y comprendida. Son la recompensa por haber creído en el amor a pesar de todo, por haber perdonado y por haber mantenido viva la esperanza de un futuro juntos. Es en ese momento, en ese instante mágico, cuando la conexión entre ellos se hace palpable. Es como si el universo entero se detuviera para presenciar este momento único, este momento en el que dos almas se unen en un abrazo eterno. El tiempo se dilata, el mundo se desvanece y solo quedan ellos dos, conectados por un lazo invisible que los une para siempre. Es un momento de catarsis, de liberación, de reencuentro. Un momento que quedará grabado a fuego en la memoria de ambos, un recordatorio constante de la fuerza del amor y de la capacidad de perdonar. Y no nos olvidemos de la música, de la banda sonora que acompaña esta escena. Las notas suaves y melancólicas intensifican las emociones, creando una atmósfera aún más cargada de romanticismo. La música es el lenguaje universal del amor, y en este caso, complementa a la perfección las palabras y las miradas de Serkan y Eda. Cada nota, cada acorde parece susurrar los sentimientos que fluyen entre ellos, creando una sinfonía de amor que resuena en el corazón del espectador. La música se convierte en un personaje más, un testigo silencioso de este momento mágico que quedará para siempre en la historia de las telenovelas turcas. Ahora pensemos por un momento en el impacto de esta declaración. No solo es un momento clave en la relación de Eda y Serkan, sino que también es un momento significativo para todos los que hemos seguido su historia desde el principio. Es como si, finalmente, después de tanto sufrimiento y tantas idas y venidas, pudiéramos respirar tranquilos y celebrar el amor verdadero. Después de tantos obstáculos superados, de tantas pruebas superadas, este momento se siente como una victoria, una recompensa por la paciencia y la fe en el amor. Es un momento que nos permite celebrar la belleza de las relaciones humanas y la capacidad de perdonar y seguir adelante a pesar de las dificultades. Es una declaración que nos enseña que el amor no siempre es fácil, que a veces hay que luchar contra los obstáculos y superar los miedos para poder encontrar la felicidad. Pero también nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, es capaz de superar cualquier barrera. Nos enseña que el camino hacia la felicidad puede ser sinuoso y lleno de desafíos, pero que vale la pena luchar por lo que realmente importa. Nos recuerda que el amor verdadero no es perfecto, pero que es capaz de transformar nuestras vidas y hacernos mejores personas. Y claro, esta declaración se convierte en un referente para nosotros, los románticos incurables. Nos hace soñar con ese momento mágico en el que la persona que amamos nos confiesa sus sentimientos de la manera más sincera y auténtica posible. Nos hace creer en el poder del amor verdadero y en la posibilidad de encontrar la felicidad, incluso después de haber pasado por momentos difíciles. Nos inspira a ser valientes y a expresar nuestros sentimientos sin miedo al rechazo, a luchar por lo que queremos y a no rendirnos ante las adversidades. Además, es importante analizar cómo esta declaración influye en el desarrollo posterior de la relación entre Eda y Serkan. A partir de este momento, su relación se vuelve más sólida y madura. Han aprendido a comunicarse mejor, a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. La declaración de Serkan marca un antes y un después en su historia de amor, consolidando su vínculo y preparándolos para el futuro. Han aprendido a valorar lo que tienen, a no dar nada por sentado y a construir un futuro juntos basado en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Pero la declaración de Serkan no solo impacta su relación romántica. También influye en su crecimiento personal. Serkan aprende a ser más abierto, más vulnerable y más empático. Eda aprende a ser más paciente, más comprensiva y más segura de sí misma. Juntos se convierten en mejores personas, capaces de afrontar los desafíos de la vida con mayor sabiduría y fortaleza. Su amor se convierte en un catalizador para el cambio, un motor que los impulsa a superar sus limitaciones y a alcanzar su máximo potencial.
La escena de la declaración también es significativa desde una perspectiva narrativa. Marca un punto de inflexión en la trama, un momento de clímax que resuelve algunas de las tensiones acumuladas a lo largo de la serie. A partir de este momento, la historia se enfoca en la construcción de una relación sólida y duradera, en la superación de nuevos desafíos y en la consolidación de su amor. La declaración de Serkan no es solo un momento romántico, es un elemento clave que impulsa la trama hacia adelante y que sienta las bases para el final feliz que todos esperamos. En resumen, la declaración de amor de Serkan a Eda es un momento icónico en la historia de las telenovelas turcas, un momento que ha conmovido a millones de personas en todo el mundo. Es una declaración que nos enseña sobre el poder del amor verdadero, la importancia de la vulnerabilidad y la necesidad de luchar por la felicidad. Es un momento que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza que nos guía hacia el camino correcto. Y sí, probablemente también nos hizo soltar una lagrimita, ¿o no? Es un momento que celebra la belleza de las relaciones humanas, la capacidad de perdonar y la fuerza del amor incondicional. Es un recordatorio de que a pesar de los desafíos y las dificultades, el amor siempre puede triunfar. Y bien, mis corazones, hemos llegado al final de este análisis profundo de la declaración de amor de Serkan. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les gustó de esta declaración? ¿Cuál fue la frase que más los conmovió? ¿Creen que Serkan logró expresar sus sentimientos de manera efectiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Eda y Serkan, y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de amor, análisis y mucho fangirleo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones. Les mando un abrazo enorme. Y recuerden, el amor siempre triunfa.